Nirvana, el podcast como caído del cielo. El día de hoy, su anfitrión, el orco más veterano de la Edad Media, y el de ahí, como siempre, me acompaña el buen Ushi Elrond, quien vivió la época de oro de hace 1000 años. ¿Cómo estás, carnal? Yo estuve ahí hace 3000 años. Todo chingón, ¿tú cómo andamos? Bien, bien, aquí disfrutando del clima. Ah, Justo como bueno. ya hacía un poco de calorcito, estaría de lujo. No, aquí no estamos disfrutando el calor. Es como una playita todos los días en el cerro de la contaminación. Pero bueno, Exacto. el día de hoy vamos a platicar acerca de un evento que cambió la industria de los videojuegos por completo, ya que desde ahí nació la famosa guerra de las consolas. Y nos referimos al nacimiento de la consola creada por Sony, el PlayStation. Y nos referimos obviamente al PlayStation 1, que es la primera versión. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Bien, les recordamos que si no pueden vernos en vivo por nuestro canal de Twitch, nos puedes encontrar en la repetición de nuestro canal de YouTube en Desde el Nirvana Podcast, o si lo prefieren, está la versión de audio en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás. Ya saben que si están jugando, pues nos pueden escuchar, y cuando los juegos son aburridos, sobre todo musicalmente, pues no es necesario que le pongan atención, pueden escuchar el podcast. Y también pueden hacernos llegar sus comentarios, sugerencias y demás a nuestras redes sociales, ya sea Facebook o ex Twitter, como quieran llamarle. Ahí pueden hacer presión para que el Ushi muestre sus dotes de cosplayer personificando a la clásica Lara Croft en versión de wireframe, por supuesto. Puntiaguditas. Exactamente, pueden ahí decir, no, pues que queremos que el Ushi abra el TikTok y que nos muestre su poderío poder y talento en el cosplay. Entonces, como ya es costumbre, vamos a darles un poco de contexto de todo este pedo. En diciembre de 1994, la empresa Sony lanzó su primer consola dedicada a los videojuegos, la cual competía en ese entonces con el Nintendo 64 y el Sega Saturn. Esa consola nació de un primer intento fallido en el cual Sony estuvo trabajando junto con Nintendo para crear una consola basada en discos. Básicamente lo que querían era hacer un Super Nintendo con base en discos. Y si buscan en internet pueden encontrar el prototipo, que fue una sola consola que literalmente se utilizó como demo de esta idea, que podemos ver en la parte de arriba es un Super Nintendo donde se pueden insertar los cartuchos, y la parte de abajo es una unidad de CDs Ujú. donde precisamente se pueden meter los discos. Obviamente el concepto era complicado para esa época y decidieron desecharlo, ya que no fructificó, no era viable en ese momento. Entonces, al haber fracasado y no haber funcionado la propuesta, pues Sony dijo, bueno, vamos a intentar hacer pues este pedo de los discos, que sean videojuegos por disco, pues por nuestro lado, ¿no? Ahí buscamos ayuda con otros desarrolladores. Y fue Ken Kutaragi, la mente maestra de la creación del PlayStation, ya que también lo pueden encontrar como el padre del PlayStation. Kutaragi era el ingeniero principal de Sony en ese entonces, por lo tanto el diseño del chip, la estructura y la arquitectura se realizaron gracias a él. Básicamente fue su diseño. El nombre de PlayStation estaba ocupado
por... se me fue el nombre de la empresa que lo tenía. Mm, Ah, no me acuerdo. El, el nombre estaba, obviamente, por copyright. No se puede utilizar el nombre de PlayStation, porque la otra empresa lo tenía, creo que era para algo de telefonía sí, no tenía o nada de que ver con música, o sea, no videojuegos. tenía nada que ver. Y Sony estaba tan ensimismado de, no, pues quiero que mi consola y este proyecto se llame PlayStation. Tanto que llegaron a un acuerdo y obviamente Sony soltó una buena lana. No se sabe cuánto porque fue un acuerdo privado, pero Sony soltó obviamente una la nota para que le facilitaran los derechos del nombre PlayStation. Y así obviamente fue que obtuvo su nombre la consola. Entonces, en el diseño, la intención de Sony era crear una consola que le facilitara la vida a los desarrolladores third party. Eso quiere decir que son los creadores de juegos fuera de la empresa de Sony o fuera digamos, de los estudios comprados o creados por Sony. Ya llámese Acclaim, Konami, Rare, Atari. eh, Bethesda, Atari, etcétera, 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 por dar algunos ejemplos, ¿no? Que Ento- Bethesda ya no. ya, pues, ya no existe. Ya es de Xbox, güey, pero pues casi. Sí, pero Casi lo bueno, mismo. ese es a lo que me refiero, ¿no? Me entienden. Antes de Ujú. ser comprados, porque creo que Xbox quiere comprar a todos, está aplicando la de Disney, aventar billetazos a la cara de los estudios hasta que aflojen. Y bueno, entonces, gracias a esto de que le facilitaba la vida a los desarrolladores, lanzó la popularidad de la consola por los cielos, ya que en esos tiempos al tener tantos desarrolladores y con tanta facilidad de desarrollo de videojuegos, había muchos videojuegos en el mercado. Por tanto, el costo de los videojuegos no era alto. Y sí, a pesar de que en esa época lo podemos haber visto como un costo alto el comprar un videojuego, realmente si lo comparamos con hoy en día es un lujo comprar un videojuego porque tiene un precio estratosférico y cada vez se están yendo más para arriba. Pero para esa época eran relativamente accesibles. A fin de cuentas, yo me acuerdo que mis cartuchos del 64 en la Plaza de la Computación o Plaza MAB 500 varitos y tenía un nuevo juego. Pero realmente tampoco era tanto. Entonces, al crear una biblioteca inmensa de juegos para obviamente el jugador, bueno, el que adquiría la consola, era un deleite porque tenía muchísima variedad, tenía para dónde escoger y podía adquirir muchos juegos, entonces literalmente había pastel para todos. Otro detalle, a diferencia de Nintendo, que Nintendo es una consola creada para toda la familia. En este caso, el PlayStation estaba dedicado como su nicho principal a adolescentes y adultos, ya que la mayoría de sus juegos estaban eh, rateados o estaban clasificados pues, de adolescentes para arriba. No tenía Sí, tantos juegos infantiles como en el caso de Mario, ya que tenemos Mario Kart, el mismo juego de Mario, eh, pues sí, pues básicamente los Smash y todo eso. Son tipos de juegos, el- son más para toda la familia, desde que lo puede jugar un niño pequeño hasta que lo puede jugar un adulto. En este caso, no. Con Sony teníamos juegos que no son tan para niños. Y uno de los ejemplos más claros podría ser Resident Evil, que no es un juego para niños, es un juego para adultos incluso, porque creo que es rated R, ¿no? Si no estoy mal. sí, bueno, ahorita sería R. Cuando salió, creo que, no sé si ya estaba los ratings, pero pues sí, ahorita en definitiva Resident Evil 1 Sí. sería No, para de hecho, adultos. sí tiene toda la razón, los ratings llegaron después.
Entonces, ya que pues el PlayStation al salir fue un pinche hitazo bastardo, creo franquicias que hoy en día son muy queridas, además de ser muy famosas. Y por mencionar algunas, podemos mencionar Gran Turismo, que es como la risa en vacaciones, ahorita de tener como 50 juegos. Sí, Tenemos Crash Bandicoot, que también es otro clásico que tenemos desde el PlayStation. Tomb Raider, que todo mundo hoy en día debe conocer a Lara Lara Croft, Croft. a pesar de que hoy en día ya le están transformando en un híbrido entre hombre y mujer, a lo mejor es alguien trans o Se parece andrógino, mucho no a sé. Nathan Drake. Sí, no, ya ahí están haciendo algo, cosas raras, pero bueno. Tenemos Metal Gear, precisamente, el famosísimo Snake, creado por Kojima. Tenemos la saga de Resident Evil, que es otro, la risa en vacaciones, que también tiene como 50 títulos. Tenemos los juegos de Spyro, que ese sí es como algo más infantil, pero que también es disfrutado por adolescentes y adultos. Sí. En caso de peleas, tenemos los Tekken. Y por supuesto, una de las máximas joyas que tiene PlayStation, que son los Final Fantasy. Y con esto, carnal, cuéntanos, pues básicamente tu primera experiencia con el PlayStation. Pues así como que la primera, si no mal recuerdo, fue 90 y algo, 98, 99 probablemente en casa del tío de un amigo, este, que fuimos a su casa, estábamos echando desmadre, el tío era pues compa y se permitía echar desmadre ahí con él. Y él estaba jugando Gran Turismo, güey, en el Play original, el control ni siquiera era el que tenía como que sticks, era el que tenía nada más Ujú. puros pinches botones. Entonces, yo ya estaba acostumbrado al Nintendo 64 en aquel entonces controlar el pinche carrito con los botones se me hizo horrible, güey. Aparte, otra cosa, en aquel entonces era que los tiempos de carga eran lentísimos, güey. El Play se tardaba un chingo en cargar. Y vuelvo a lo mismo, yo venía acostumbrado del Nintendo 64, que pues tú ponías el juego y el juego jalaba, güey. O sea, no se tardaba en cargar, no nada. Entonces, como que esa primera experiencia con el Play fue como de, pues está chafa, ¿no? Porque, pues, también fue lo único que jugamos esa noche fue Gran Turismo, y, pues, entre que el control no me encantó, no soy muy bueno jugando simuladores, güey, pues, la experiencia fue como de, no me encanta. Pero El odio total. después sí, todo fanboy de Nintendo yo, güey, así de que: si no es Nintendo, no es nada". Este, en poquito después, otros compas de la escuela, ellos ya empezaron a tener PlayStations y empezaban a platicar de los juegos. Y me acuerdo mucho que uno de los juegos de los que platicaban era Silent Hill. Y a mí se me hacía súper interesante, ¿no? Porque pues, lo que decían ellos era, es que el pinche juego te da miedo, ¿no? Y yo así, pero es un juego, ¿cómo te da miedo? No, sí, es que el juego te da miedo. Y era algo que a mí rompía el chip en aquel entonces, ¿no? Era como de que, pero estás jugando, ¿por qué te estás asustando? No es como una película, ¿no? Era algo completamente inconcebible para mí la idea de un survival horror. Pero se me hacía muy interesante y los escuchaba y me llamaba la atención y demás. Y pues ya unos años después me pasé yo al PC Gaming. Yo jamás he tenido un PlayStation. No soy alguien que haya comprado jamás en la vida un Play. Este, Me pasé a jugar en PC, pero no dejaba de llamarme la atención varios de los juegos que mencionaban, ¿no? Final Fantasy, este, el Driver, Driver, Driver. eh, el, el Resident Evil, los Tomb Raiders, o sea, todo eso me llamaba la atención y pues con la magia de la emulación desde aquel entonces dije, pues de aquí soy, ¿no? Y emulando
jugué varios juegos de Play 1, ¿no? Y también varios de los juegos que salieron para Play 1, pues también salieron en PC en su momento, o se les hicieron ports un poquito después. Entonces, pues sí, jugué varias de las joyitas del Play 1, pero pues muy probablemente no de la manera más óptima, que sería pues con una consola en tu tele, sino que yo los jugué emulados y con glitches visuales y crasheos porque la compu dijo, ya no puedo con esto, güey. Pero a pesar de eso, era, era muy interesante, era muy padre tener algo completamente diferente a lo que estabas experimentando del lado de Nintendo, ¿no? Especialmente para mí, porque, pues sí, como mencionabas, del lado de Nintendo, pues yo jugaba Star Fox, a mí me encantaba jugar Star Fox, Ocarina of Time, el Smash, todo ese tipo de juegos, pero como ya lo mencionaste, eran cosas, pues, más infantiles, si quieres verlo de alguna manera. Y el PlayStation como que ya le picaba un poquito más a ese adolescente que había en mí en ese momento, ¿no? Que decía como de que, pero mira, acá hay dinosaurios, Dino Crisis, güey. Acá hay, acá hay monstruos y viejas chichonas, Parasite Eve, güey. O sea, como que sí había muchas cosas que llamaban la atención y pues estaba chido. Y había mucha publicidad, también eso era algo bien interesante. La publicidad de PlayStation era, eh, pues como que bastante directa contra Nintendo, ¿no? Uno de los comerciales, voy a decir legendarios, en el que está Crash Bandicoot afuera de las oficinas de Nintendo gritándole a Mario a que salga a partirse su madre, ¿no? Y que Mario no sale. Entonces, era como muy, muy directa esa competencia y como muy decirle a Nintendo, órale, güey, aquí estamos, a ver, que se vea. Y eso lo hacía, al menos para un adolescente, que yo estaba adolescente en aquel entonces, pues lo hacía muy llamativo, ¿no? Como de, estos güeyes no se andan con mamadas, ok. Y, y pues lo que ya mencionaste también, el precio de los juegos eran baratísimos, o sea, eh, no conocía yo a nadie que tuviera un juego original aparte del que venía con la consola cuando la compraron, porque todo el mundo compraba los pinches juegos en el tianguis quemados. Porque Sí. claro que todo el mundo, al menos aquí en México y Latinoamérica, pues todo el mundo le ponía el chip y se dejaban ir con las cantidades de juegos, ¿no? O sea, la ilegalidad estaba bien cabrona, pero eso le ayudó mucho a la consola a tener este, pues reconocimiento y que mucha gente hablara de ella, ¿no? Exactamente, pues, ¿quién no se va a acordar de que, pues, juegos de 10 varitos, en vez de gastarte 500 varos en un solo juego, Sí, güey. pues, con 500 varos te compras 50 juegos, 50 literal. Sí. literalmente, o sea, y te los daban en tu bolsita bien chingona. Sí, no, la verdad, sí fue un éxito bastardo. Yo me Sí, acuerdo, obviamente, mi primo fue el primero que tuvo PlayStation, y sí me acuerdo que, obviamente, me invitó a jugar y todo, y lo quiero un chingo, carnal, besos, pero obviamente era pirata. O sea, le sí, puso claro. el chip en Tepis y compró, y tenía un madral de juegos, pero una brutalidad estúpida de juegos. Él se hizo muy fan de ciertas franquicias, que son los juegos que sí compraba originales, Ok. y la verdad, esa era una época de oro donde comprabas un juego y era un juego completo y no te salían con pendejadas después de DLCs, o te vendo un pedazo de un juego y luego te vendo la otra parte, no, te vendían un pinche disco y ahí venía todo el juego completo y lo disfrutabas y pasabas horas y lo pasabas como 20,000 veces porque tenías diferentes finales, diferentes cosas extra que obviamente Sí, jugándolo una y otra vez podías desbloquear, que era, pues, por eso menciono la época dorada de los juegos. Y sí, la verdad me acuerdo que hubo ocasiones donde incluso hicimos cambio de consolas, donde yo le prestaba al
mi 64 y él me prestaba el Play. Y pues no, Ay, así bro. como pinche gorda en tobogán, ¿no? Déjate ir macizo y jugando a lo bastardo. Justamente me acuerdo mucho de cuando me presentó Resident Evil, de cómo el primer juego al principio tiene un video que está hecho por actores y Con por actores. personas reales, que eso me sacó mucho de onda que tuvieran este como video de introducción, donde había Ujú. personas actuando, y ya después veías, pues, todos los wireframes y todo Sí, el las gráficas las bonitas. gráficas listas, que para su tiempo, obviamente, tú decías: "No mames, se ve superreal". Porque Sí, así nos claro. tocó. Para nosotros, no, pues, se ve superreal. Imagínate, en un futuro, no mames, no vas a distinguir. Y sí, hoy en día está cabrón el poderío que tienen las consolas, o incluso la misma PC, donde pueden generar gráficos en los cuales, mm, pues, hasta puedes dudar en, pues, la veracidad de la de que Sí, sí sea le dudas. real. Porque, por ejemplo, últimamente con la NFL que metieron a cámara 8K, entonces cuando hacen ciertas tomas en el campo y los comparas con el juego de Madden, por el tipo de imagen, no, como que dudas cuál es real y ¿Cuál cuál es el no. bueno? Exactamente, porque la definición y el movimiento que tiene pues, la 8K está, no sé, realmente no se ve real, o sea, sé que suena como Sí, algo pero extraño la y realidad no se ve contradictorio. real. Exactamente, se ve animado por computadora realmente. Ujú. Entonces, con el Play Uno pues sí, como menciono, mi primo, pues, la mayoría de los juegos tenía piratas y, pues, tenía un puterísimo de juegos, entonces había mucha variedad para jugar, y ahí fue que conocí juegos como Tenchu, que se me hace excelente. Si quieren un juego de ninjas, no compren el Assassin's Creed Shadows, que es una basura. Mejor emulen el Tenchu, que ahí sí hay verdaderos ninjas y está ambientado en un Japón real, no pendejadas como ese. Me acuerdo que él compró el Final Fantasy, el 7 en original, y eran 4 discos para pasar Sí, un pinche juego. La diferencia del por qué tardaba en cargar un juego de PlayStation contra uno de un cartucho de Nintendo, es la capacidad del que tenía la pastilla contra la que tenía el CD. sí, Entonces, como era mayor capacidad la que tiene el CD, obviamente el chip del PlayStation para su época un chip poderoso, pero digamos que la tecnología de CD era más avanzada que el poder del chip del PlayStation. Por eso es que tenías esos momentos de loading que se tardaba como 5 minutos en cargar, sobre todo juegos que eran muy pesados, sí. donde la pastilla en el Nintendo era prácticamente inmediato. Me acuerdo que en el 64 algunos juegos tenían parte de carga, como Shadowman o algo así, pero básicamente esto lo Pero dejaban era poco, ajá. poco y como en el o ahí te lo mencioné, tenía juegos más pesados, precisamente por esa facilidad o esas propiedades del CD. Sí, pues Básicamente tenía el CD mucha está más capacidad. el CD está extinto porque, o sea, que lo máximo que le cargaba un CD es 700 megas, Los CDs que podía leer el Play, 650, güey. 650. Entonces, hoy en día eso no te alcanza ni para un pinche mod, ni un skin, o sea, no. Vaya, Ay, no le no. alcanza ni para ponerle nombre a tu personaje, o sea, eso yo creo que pesa más de 1 giga, el puro pinche nombre. Hay ¿Por qué? texturas, No sé, güey, que pero pesan más de los 600 pinches megas, güey. Las texturas en 8K son ridículamente pesadas, güey. O sea, sí, no.
Un juego Entonces, completo. pero para su tiempo, pues era mucho, mucho, mucho capacidad para guardar juegos. Pues, Por eso es que tenías era juegos. 10. Sí, es que era 10 veces la capacidad de un cartucho normal de Nintendo 64. O sea, un cartucho de 64 pues tenía 64 megas, ¿no? Y había cartuchos más grandes, como Ocarina of Time, que eran de 256 megas, pero pues el cartucho era más caro incluso por lo mismo, de que pues era más memoria. El Play fácil era de que, sí, necesitas 4 discos, ahí van, güey, son gratis estas madres. Exactamente. Y también en el 64 ay, se me fue el nombre del juego ese que necesitabas el expansion pack, porque se supone Donkey que era Kong, muy pesado ajá. para el mentado juego, entonces eso te ayudaba con el procesamiento y para las gráficas, porque Había varios. El Shadowman mejoraba, pero podías correrlo sin el Ujú. expansion pack, pero había uno que sí lo necesitaba forzosamente. El Majora's Mask lo necesitaba a huevo. El Donkey Kong Country 64 lo necesitaba a huevo. Y creo, no estoy seguro, del Star Wars Rogue Squadron también lo necesitaba, güey. No, según yo el Star Wars nada más mejoraba, pero ¿Solo de mejoraba? empezarlo Ok. sí. Pero me acuerdo que había un pinche juego que siempre quise jugar y no pude, precisamente porque no tenía el juego de expansion pack y lo necesitaba a huevo, y lo peor es que no te vendían un paquete donde venían los 2 juntos. Sí, no. Era, Entonces, cómprate tu expansion pack y aparte te compras tu jueguito, papá. sí, entonces, mamadas. Mejor me compro 20 juegos de Play, güey. Exactamente, voy a comprar 20 pinches juegos y ahora sí. Si un pinche disco no funciona, no importa, lo utilizo de Frisbee, ahí tengo 18 más. Hay 18 más, sí, güey. Ah, Obviamente también la tecnología para guardar era mejor que la de bueno, no mejor, diferente, porque hay ujú, unos cartuchos que tienen pila y te guardan el avance, sí. pero en el 64 tenías un adaptador para memory card, no me acuerdo Como cómo un se llama, memory card. Ajá, creo que sí se pero llamaba era una memory card, madre nada así más. que le insertabas, debajo del control, a Sí. diferencia que las del PlayStation 1, que eran literalmente unas memory card, que unas chingaderitas de este pelo, Sí, que las conectabas directo a la consola, ¿no? que se conectaban directamente a la consola. Entonces, ahí vas guardando tus avances. Otra cosa muy interesante que me mamó muchísimo fue el Metal Gear 2 o el 3, no, híjole, no me acuerdo si fue el 2 o el 3. En una pelea, uno de los jefes, que se llama Mantis, Es en el uno, güey. ¿ese es el uno? Psycho Mantis, sí. Psycho Mantis, justamente, donde te dice, te va dando órdenes, ¿no? Desenchufa el control y ponlo en el En slot el. número 2, o sea, el Ajá. jugador número 2. Baja el control. Ahora con mis Mm, poderes telequinéticos, voy a mover el Voy a control. mover tu control. Pinche control se movía, cuando te decía a la izquierda y empezaba a vibrar y se movía hacia la izquierda. Luego te decía, ahora lo voy a mover a la derecha y se movía a la derecha. Y luego le Entonces, dices, ¿qué ya puedes chingados está regresar. Dices, pasando? no mames, está muy cabrón porque literalmente está haciendo que el pinche control se mueva de un lado para otro. Y fue algo realmente muy innovador que me impactó muchísimo de la consola. Porque Ujú. para empezar, el control de Nintendo ni siquiera tenía esa parte que vibraba. Que bueno, el primer DualShock del Play No tampoco tenía vibraba. vibración. Fue el DualShock, supongo que 2, no sé cómo se llamaban, que era el que ya tenía las palancas análogas, ese sí vibraba, güey. Exactamente. Y obviamente hubo, si no mal recuerdo, 2 o 3 evoluciones del Pokémon, digo, del PlayStation, Sí, hubo varias versiones. donde estaba el PlayStation, pues normal, que era el cuadrote gris que en ciertos momentos cuando no jalaba o tenías que hacer maniobras con el botón de encendido, y si no abría, tenías que hacer maniobras con el botón de abrir la tapita, Sí, la tapita, güey, qué que desvergue. era un desmadre, pero
todo el mundo le agarraba como el truco a su Play y hacía que Ujú. funcionara. O sea, eso sí, a menos que literalmente jodieras el lector de discos, es chingadera como los bochos. Jalaba Jalaba. a un destartalado, seguía jalando. Luego estuvo la versión, el PS1, El chiquito que era el blanquito, ¿no? chiquito blanquito, exactamente, como la versión compacta o lo que hace unos años llamaban la versión Slim del PlayStation, Sería el Slim, exacto. digamos que la versión coqueta, porque realmente no mejoraba nada, sino simplemente había avanzado lo suficiente la tecnología para compactar lo que traía en la tarjeta madre, por eso podían darse el ojo de hacer diseños Sí, de coquetos. hacerlo más pequeñón. Y hubo una versión que incluso incluía una pantalla de, pues tampoco digamos que era muy grande, era como Sí, era una pantallita chiquita. lo que hoy sería el equivalente a la pantalla de un celular. Era como una laptopcita ahí chistosa, rara, güey, ese Exactamente, PlayStation. para que pudieras jugar, ya no necesariamente tenías que estar en tu casa, o sea, digamos que la hicieron como algo portátil. Ajá, era entre comillas, porque tenías que seguirlo conectando a la corriente eléctrica, Exactamente. güey. Entonces, digamos que te lo puedes llevar y, pues sí, estoy de viaje. Si no mal recuerdo, creo que había un adaptador para conectarlo al enchufe del coche. Creo que sí, A la mejor juraría miento, que sí. pero si mal no recuerdo, había a la mejor un adaptador que lo podías conectar en el coche y precisamente podías ir jugando en el viaje. Lo cual una pinche consola lo hacía muy versátil, Sí. porque pues sí tienes por otro lado tienes el Game Boy, No, pero las gráficas en contra del Nintendo 64 hay una mucha diferencia. Y en este caso, pues tenía las gráficas del PlayStation en una portátil. sí, claro. Obviamente, pues, para esa época te volaba la cabeza y decías, no mames, pinche genio el que lo hizo. Otra cosa muy curiosa que tenía era te vendían un cable para que pudieras conectar precisamente dos PlayStation para poder jugar Armar en las línea o en LANs. red. Literalmente era un cable de Ethernet para conectar las 2 consolas. Y justamente ahí, pues, básicamente lo que hacíamos en los viejos tiempos, que era algo muy chido, es vas con tus compas a casa de alguien y todos juegan Y todos juegan en casa de alguien, en sí. casa de alguien y se arma el desmadre chido. O sea, sí, hoy está Es más mejorado cómodo, ¿no? y está la comodidad de eso de, pues, si tu compa vive del otro lado del mundo, puedes jugar con él y demás, pero realmente no hay nada como irte a casa de tus compas y echar desmadre mientras juegas. Sí. Eso era algo que unía al mundo. Sí, en definitiva, eso era algo bastante, bastante chido. Y eso generaba muchas anécdotas. Es algo que ahorita siento yo que se pierde, ¿no? O sea, las anécdotas ahora pasan en pinche TikTok porque lo graban los que están streameando y demás. Pero pues antes no streameábamos, nos juntábamos entre compas y nos poníamos a jugar. Y de ahí se armaban esas como que historias, ¿no? Me acuerdo mucho de un amigo que se compró su Play, eh, yo estaba en la vocacional, debía ser 2001 más o menos, y el güey nunca había tenido una consola en su casa, ¿no? No sabía que los controles vibraban, y compró su Play con Resident Evil 2, güey. Entonces, eh, esto nos lo contó, desafortunadamente no lo vi, pero esto nos lo contó Rodolfo, espero que sigas bien, güey, porque estuvo súper cagado esto. Eh, el güey, pues prende su play, carga el juego, la chingada, está la pantalla de inicio, le dice press start, agarra su control, le pica start y si alguien ha jugado Resident Evil 2 sabe que el juego dice Resident Evil. Y cuando acaba de decirlo, el control vibra.
Este güey no sabía que los controles vibraban. Entonces, en el momento en el que siente que el pinche control vibra, con la voz esa toda macabra saliendo de su tele a las 12 de la noche, porque no te estaba jugando de noche solo, el güey se espantó y aventó el control a la chingada y se subió a su cuarto. Ay, güey, pero eso es lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? O sea, la gente no sabía que los controles vibraban. Ahorita ya es algo que esperas, ¿no? Que el chingado control vibre o que tenga, sensores de movimiento. Ya son cosas que das por hecho. En aquel entonces todo esto era una novedad. Y como mencionabas con Psycho Mantis, ¿no? O sea, el hecho de que ese güey te decía, has estado jugando Tomb Raider, ¿verdad? Y si es como de, este hijo de la chingada, ¿cómo sabe? Ah, sí, es cierto, que leía las tarjetas de Te memoria. estaba leyendo, qué cosas habías hecho en otros juegos, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que Rodolfo, mucha de mi información del Play llegó de parte de Rodolfo, gracias, güey. Porque ese güey me decía, es que esa madre me espanta, güey, porque ese cabrón, ¿cómo sabe que estuve jugando esto? Y cómo hace para que se mueva el control y cómo hace que, digo, sé que está vibrando el pinche control, ¿no? Digo, después de su espanto cabrón con Resident Evil entendió que los controles vibraban. Pero dice, ¿y cómo le hace para que cuando él dice que el control vaya a la derecha si el pinche control nada más está vibrando? O sea, está muy cabrón el nivel de cuidado que tenían esos güeyes a la hora de programar, porque pues programaban el giro de los pinches motores para que se fuera yendo a la derecha o se fuera yendo a la izquierda, ¿no? Y eran cosas muy, pues, novedosas, que es algo que ya no tenemos tanto. Los pinches juegos cada vez se sienten más iguales todos, y más como están saliendo un vergo de pinches juegos, cada vez pierden más esa originalidad, al menos en el espacio de los triple A's, los grandes de estudio y demás, porque, pues, obviamente quieren recuperar los millones que le invierten, ¿no? Pero los juegos con esa capacidad de tratar de sorprender a la gente con cositas por aquí y por allá, pues ahorita ya hay menos, pero en aquel entonces había por todos lados y eso era algo muy, muy padre. Exactamente, la innovación de ese tipo de cosas. Ahora sí, literalmente nos sentimos como cavernícolas, descubriendo el fuego. Pues sí, Sí, literal, güey. claro. Decir: "Esta madre vibra ahora". Bueno, y te preguntas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde va a llegar como este pedo? Ujú. Y sí, obviamente, hoy en día, pues, en general, las generaciones son generaciones tecnológicas porque así nacieron con tecnología Sí, y dan por sentado que, pues, todo era así, antes de ellos, ¿no? O sea, dices: siempre "No ha mames", sido o así, sea, güey. si a alguien le dices que, pues, te tienes que conectar por cable telefónico, te dicen: "No mames", o sea, güey, y de ahí salías a cazar dinosaurios o ¿Por qué tenías cables, güey? exactamente. La neta, las innovaciones que se dieron con los juegos fue un salto y la neta fue muy chido irlo descubriendo por conforme iban evolucionando las consolas. Hoy en día, más que enfocarse en darte una experiencia como jugador, una es exprimirte dinero a lo estúpido, dos es enfocarse a los gráficos. Sí, Y realmente la jugabilidad y la historia y, pues, la experiencia del juego lo están dejando a un lado, y eso es algo que se está perdiendo. El PlayStation nos regaló una joya increíble, que es el Castlevania: El Symphony of the Night, uh, que para muchos es el mejor juego de Castlevania, que la neta, y a mí para mí es el de Super, el el Super Castlevania. Super Castlevania, creo que es el 4. Me El acuerdo que no me lo sea, pero sí. Sí, no, ay, híjole, no me acuerdo el nombre. Es uno antes del Drácula X. Sí, es el Super Castlevania 4, ajá. O sea,
para mí sigue siendo el mejor juego, pero para muchos es el Es el Symphony Symphony. of the Night, precisamente porque ahí fue donde entró Alucard Ah, al es que Alucard, estrellato güey. y nada más por ser hijo de Drácula y ser bonito, pues obviamente todo el mundo se fue de nalgas por él y hicieron un culto a su alrededor. Entonces, la verdad, algo que nos dejaba al principio de la guerra de las consolas es eso, ¿no? La innovación y el cómo, pues si la consola de enfrente hacía esto, pues intento mejorarlo y intento darte una experiencia diferente. Que si vemos es lo que Nintendo ha intentado hacer Ujú. al intentar innovar en cuanto pues a la experiencia, que por eso fue que hizo pues literalmente un salto de fe con el Wii, Con el Wii, sí. que pues ahora sí que echó las papas al horno y dijo, bueno, pues Sí, a ver sí, cómo nos pues va. es que llevaban 2 consolas que perdían, güey. O sea, el 64 perdió con el Play 1 súper cabrón. O sea, el Play 1 vendió 100 millones de consolas. Creo que el 64 rascándole llegó a 30 millones. O sea, la diferencia de 30 millones de 30 contra 100 pues es un chingo, ¿no? Y con el Play 2 les fue todavía peor, güey. O sea, el pinche Hubo, PlayStation 2 vendió muchísimo y el Cubo creo que anduvo vendiendo 20 millones de consolas a lo mucho. Entonces necesitaban eso, o sea, Nintendo en ese entonces pues sí necesitaba algo diferente, porque Play se los estaba llevando de calle. Y digo, les funcionó, pero a Play le sigue yendo muy bien, o sea, eso es algo que también eh, el PlayStation ha sabido llevar su marca de una manera muy, muy correcta. No ha habido un PlayStation que no se venda bien. El Play 3 tuvo problemas al principio porque decidieron que ellos eran los dueños del mundo y que iban a ponerle el precio que se les hincharan los pinches huevos y pues te lo quisieron vender en $600 cuando Nintendo estaba vendiéndote su consolita en 200 y Xbox en 300. O sea, pues sí, claro que se no ibas a... pasaron. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, digo, a final de cuentas el Play 3 vendió bastante bien, vendió como 70 millones de consolas, no fue un Play 2, pero este, no han tenido un Nintendo Wii, o Wii U, perdón, ¿no? O sea, de que ajá, se vendió 18 consolas. No, Sí, a Play le ha ido bien en general. Y esto, gracias a, supongo, que viene en parte a que han sabido manejar su negocio y han sabido a quién le están vendiendo las cosas, ¿no? O sea, su público siguen siendo los adolescentes, joven adulto más o menos, y les y buscan el tipo de juegos que ese tipo de personas puede querer. Uno de Play 1 que ahorita mi esposa me está diciendo, güey, habla de es Legacy of Kain, güey. O sea, ah, Soul River, Soul River, exactamente. Güey, juegazo. ese juego, yo lo jugué en compu, yo no lo jugué en Play, pero qué juego. Y obviamente, era una de las cosas que era como de que esto lo encuentras en el Play y no en otro lado. Y Final Fantasy, después de haber sido una franquicia de Nintendo durante el NES y el Super, se pasó a PlayStation justamente por la capacidad de los discos, la capacidad para contar historias más ambiciosas y mucho más grandes de lo Y que se podían hacer en convirtió el en Nintendo sesenta y exclusiva. cuatro y se volvieron una puta exclusiva. O sea, no había habido un Final Fantasy número de lanzamiento en una consola que no fuera de PlayStation hasta, pues, hasta la fecha. O sea, creo que el último, el Final Fantasy XVI, salió exclusivo en PlayStation. Y los Final Fantasy VII remakes que le han hecho también solo han salido en PlayStation, ¿no? O sea, sí ha habido que Final Fantasy remake o remaster del 7 y 8 en el Switch o en el Xbox, pero pues son remasters de juegos viejos, ¿no? O sea, no es
el nuevo que está saliendo ahorita. Y, y eso es hablar bastante. O sea, Final Fantasy es una franquicia gigantesca y está casada con Sony, ¿no? Y pues, ¿qué pedo? No son ni siquiera dueños de la franquicia, pero pues saben que el negocio de Sony les conviene y ahí está. Exactamente. La verdad, sí, esa fue una muy buena época de las consolas. Y como mencionaste, ¿no? Los comerciales que incentivaban a la guerra de las consolas, que realmente fue el inicio. Desafortunadamente el Sega Saturn no tuvo tanto éxito, No. porque hubiera sido muy interesante, ya que tenía mayor capacidad que los juegos de Nintendo y también era de cartucho. Realmente era una consola, pues, bastante decente para su época. Y desafortunadamente hay que hacerlo un programa del Dreamcast, que esa sí fue una consola adelantada a Ah, su época. ese güey murió por adelantado. Híjole, esos cabrones del Dreamcast, no entiendo, la verdad, no entiendo cómo carajo funciona el mundo, pero en su época de haber reventado el mercado con la guerra de consolas, la tenía que haber ganado de calle. Sí, Era la y mejor consola que existía en ese entonces. tenían la potencia, tenían el factor forma, porque el Dreamcast era muy bonito, güey. Este, tenían la innovación, porque el control del Dreamcast tenía como una pantallita ahí para Sí, que jugaras aparte, güey. O sea, tenían muchísimas cosas. Y no era tan caro, o sea, no es como que Sega te haya dicho, págame $600 por mi PlayStation 3. Este, no era, o sea, sí era un poco más caro que las consolas de Nintendo y Play en su momento, pero pues no era así que tú digas, soy ridículamente caro, ¿no? Sí, quién sabe. Luego platicamos del Dreamcast. No lo sí, recuerdas. la verdad sí, me sorprendió mucho de que haya fracasado como fracasó, pero pues ahora sí, quién sabe cómo se movió el mercado, porque también no recuerdo haber visto publicidad del Dreamcast. No. Eh, Ya, pero bueno, ahí sí, Sony era un gigante. Pues, el detalle es de que Sony tenía el varo del universo, pues pues, porque la gama el de negocio productos de que las tiene. televisiones, Tiene güey. televisiones, las computadoras, creo que son las que son Sony. Sí, son BIOS, pero ¿ya había Sony BIOS para aquel entonces? No estoy seguro, güey. Creo que sí. Lo que sí eran televisiones, estéreos, o sea, Electrodomésticos, sí, un chingo de cosas. había muchísimas cosas de Sony, güey. Pues por eso era un gigante y obviamente podían meterle a publicidad chingón. Y Y pues obviamente en esa época, al no existir internet, sí, la televisión es tu primer eh, punto de encuentro con el cliente. Y sí, y obviamente podías meter tus comerciales y entre más comerciales tuvieras, más alcance ibas a tener. Y ellos eran dueños del formato CD, después creo que también fueron dueños del formato DVD. Entonces, o sea, el ser dueños de eso, pues cada persona que haga un CD te tiene que pagar una cantidad pequeña o lo que sea, pero ¿cuántos pinches millones de CDs no se lanzaban en aquel entonces? O sea, toda la música venía en CDs, los juegos de Play venían en CDs, más adelante, pues, los juegos de Xbox también estuvieron en CDs, o ya eran DVDs, creo que eran DVDs. Pero, Allá era pues, todo eso era un chingadazo de dinero que le estaba llegando a Sony, nada más por ser los dueños de el formato. exactamente, que la última guerra de formatos, ¿no? Que fue entre Sony y Xbox, que Sony Ujú. impulsaba al Blu-ray y Y Xbox Xbox el HD DVD. HD DVD, ujú. Que pues sí, lo terminó reventando también. Sí, es que algo que sabe hacer ahí bastante bien Sony, y que lo hizo desde el Play 1 es meter el formato nuevo a que se use en otra cosa
y luego ponerlo en su consola. Eso lo hicieron con el Play 1, les funcionó a la perfección, lo hicieron con el Play 2 y los DVDs, y les funcionó súper bien, y luego lo hicieron otra vez, no sé si fue con el Play 3 o el Play 4 el que traía los Blu-rays, pero pues igual les funcionó de maravilla, ¿no? Exactamente. Y pues bien, aprovechando de que tenemos un programa bastante entretenido, aunque sea cortito, pero de un tema bastante sabrosito, y celebrando el 30 aniversario del PlayStation 1. 30, güey, qué viejos somos, cabrón. Exactamente, estuve ahí hace 3000 años. Sí, yo vi cómo debieron tirar el anillo, Frodo, yo vi. Exactamente. Pues bien, carnal, unas últimas impresiones acerca del PlayStation. Pues mira, mi primera impresión ya se las comenté, a mí no me encantó, este, pero la verdad es que su librería de juegos era y a la fecha sigue siendo muy valiosa. No tendríamos muchos de los juegos de ahora si no hubiera existido toda esa librería de videojuegos. No platicamos de los Ace Combats, por ejemplo. No sé si platicamos de Tekken, creo que sí, Tekken, tal vez no. Este, Hubo un crecimiento súper grande de empresas como Capcom, que tenía los juegos de Resident que ya platicamos, pero también estaba Dino Crisis, que soy fan de los dinosaurios, entonces era Resident con dinosaurios y me gustaba, güey. Este, Era eh, el tener esa variedad y esa capacidad para contar cosas más maduras y contar realmente historias, que era algo que no se hacía mucho del lado de Nintendo. eh, es algo que a la fecha considero yo muy valioso, ¿no? Digo, en el lado de la PC estaban pasando cosas completamente diferentes. Half-Life en el 98 rompió el universo. Pero pues bueno, luego estaremos platicando de esas otras cosas. Las aportaciones de la gente que hizo juegos para PlayStation me parecen realmente importantes, valiosas, y creo que valdría la pena recuperar mucha de esta historia, ¿no? No hacerles remakes, no hacerles remasters, no cambiarles las formas, simplemente encontrar la manera de correr los juegos de manera nativa en las consolas de ahorita. Jugar Soul River en una consola de ahorita sería maravilloso, o sea, ver incluso con esos gráficos sencillos, pero con ese arte diseñado para ese entonces, sería excelente. A lo mejor arréglale un poquito los controles, porque me acuerdo que al menos jugar Kingdom Hearts era horrible los controles de antes. Pero creo que en- teníamos, tuvimos la fortuna de vivir esa época en la que se avanzó a pasos agigantados en el medio de los videojuegos, y nosotros lo vimos como un jueguito, un pasatiempo que pasaba, y fue muy chingón. A mí me gusta todavía echarme mis vueltas en el Silent Hill 1, por ejemplo, emulado, obviamente, no tengo un puto PlayStation. Este, Porque era un gran juego y seguirá siéndolo a pesar de los años, ¿no? exactamente. El PlayStation 1 nos regaló grandes joyitas y sobre todo momentos que pudimos disfrutar y con los cuales crecimos. Y a fin de cuentas nos regaló franquicias que hoy en día son muy exitosas y como lo mencionas. Lo mejor que le podría pasar a la industria será regresar a sus raíces y enfocarse en hacer juegos entretenidos, en regalarte una experiencia padre, dejar que los personajes se vean bien, dejarse de mamadas inclusivas y porquerías de hoy en día, y verdaderamente que, pues, volverían a hacer cosas muy interesantes. El PlayStation sí fue algo que marcó mi infancia, a pesar de que no tuve uno, nunca tuve uno, Ujú. fue prestado, pero marcó mi infancia.
regalándome todas esas experiencias y todos esos juegos y personajes que incluso hoy en día seguimos, pues, recordando con cariño. Y hoy, aprovechando que ahorita me estoy aventando el Phantom Pain, regresar otra vez a ver al Big Boss, me hace recordar esos buenos tiempos. Sí, Y, claro. pues, bien, bandita, eh, llegamos al final del programa, no sin antes decirles que para la próxima semana vamos a estar viajando en un avión que se va a caer, Oh, no, pero no se preocupen, vamos a estar bien. bien Así puedo ver el futuro. perdidos. Por muy caótico, la próxima semana vamos a tomar otro aniversario, pero esta vez el 20 aniversario de una serie que causó un revuelo hace 20 años, obviamente, y que nos dejó a todos, pues, con cara de qué chingados, ¿no? Sí. Que creó un hito en la audiencia donde todo el mundo quería saber qué es lo que sucedía, y nos referimos nada más y nada menos que la serie de Lost. Así que, Sí. carnal, nos estamos viendo. Carnal, un gusto verte. Bonita noche a todos. Disfruten el fin de semana. Nos estamos viendo la siguiente semana por el mismo canal. Así que, córrela.